Vamos a estudiar las Escrituras en esta mañana. Es un gozo estar en la presencia de nuestro Señor, sabiendo que en eso estamos confiados, que nuestro Señor está aquí entre nosotros, escuchando, presenciando nuestro servicio a Él, esperando que sea de su completo agrado. Hace poco estuve leyendo yo un libro acerca de el escoger bien nuestras relaciones, y en específico estaba hablando de relaciones de matrimonio, y daba como ejemplo este autor a Jesús. Claro que Jesús nunca tuvo una esposa, pero sí podemos aprender de Jesús, de sus relaciones que tuvo con amigos y sus discípulos y su familia, y cómo Él actuó en ciertas circunstancias. Así que, y estaba leyendo acerca de esto y fue algo muy interesante. Así que me gustaría compartir la historia de Lázaro cuando él fue resucitado. Y vamos a voltear nuestras Biblias a Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, comenzando el versículo 1. Vamos a indagar en las Escrituras y aprender algunas lecciones sobre un evento extraordinario. Juan capítulo 11, vamos a leer del versículo 1 al 16. Dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana, y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Así que vamos a detenernos aquí en la historia. Y pues encontramos aquí a Jesús con sus discípulos fuera de la ciudad de Betania, que es donde estaba, en Judea, donde estaba Lázaro, y a Jesús ya había estado ahí. Los discípulos sabían que querían matar a Jesús, ¿verdad? Entonces ahí estaban lejos de esa ciudad, mas sin embargo, después le llega un mensajero de parte de la hermana de Lázaro, diciendo que estaba Lázaro enfermo. ¿Sí? Y tan enfermo que, pues en aquel entonces no servían de nada los doctores, ¿verdad? No había la medicina que tenemos hoy en día, no había la ciencia y la tecnología avanzada que tenemos hoy. Podemos decir que su último y único recurso que tenían
era Jesús mismo. Y Jesús nos dice que amaba a Lázaro, así como amaba a sus hermanas María y Marta. Los amaba, ¿verdad?, como si fueran su propia familia. Y los amaba tanto que cuando supo Jesús que Lázaro estaba muriendo, ¿qué fue lo que hizo? Esperó 2 días antes de ir. Si hubiera sido yo y hubiera sido alguien que yo quiero mucho, que yo amo, y está enfermo, a punto de morir, yo voy a ir inmediatamente. ¿No es así? ¿No haría eso usted también? Si es alguien del quien realmente nos preocupamos, cuando escuchamos que necesitan de nuestra ayuda y que nosotros podemos ayudar, ¿por qué no iríamos inmediatamente? Así que la pregunta es, ¿por qué entonces Jesús esperó 2 días antes de ir a Lázaro? ¿Tiene esto sentido? Podría uno decir, pues tal vez tenía miedo, porque sabía que si regresaba a la ciudad de Judea, lo iban a buscar para matarlo, como decía sus discípulos en el versículo 8. Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. ¿Verdad? Jesús sabía que buscaban matarle, buscaban apedrearlo, buscaban quitarlo de la faz de la tierra porque lo odiaban. Podemos decir que esa fue la razón por la que fue. No fue inmediatamente. Pues obviamente no, porque esa teoría no encaja con la persona de Jesús. No encaja con quién Jesús es. A lo mejor podemos decir, bueno, a lo mejor Jesús realmente no le importaba a Lázaro. No le importaba la enfermedad, no le importaba que Lázaro estaba a punto de morir. Pero no es así. Como dice el versículo 5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Jesús los quería como si fueran su propia familia. Jesús amaba a Marta, María y aún a Lázaro. No era porque no le importaba, no era porque era indiferente a la enfermedad de Lázaro. Entonces, ¿por qué se quedó Jesús 2 días más y no se fue inmediatamente? Bueno, no fue porque leemos en el versículo 4, dice Jesús, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Estoy seguro que Jesús, el ser de Jesús quería ir a ayudar a Lázaro. Estoy seguro que quería, siendo él Jesús, ayudar y sanar a Lázaro e irse inmediatamente, pero él tenía un propósito más grande. Jesús estaba en completo dominio sobre sus sentimientos. Sí. Podemos decir que tenía disciplinados sus sentimientos. Sí los quería, sí tenía ese afecto hacia ellos, pero él tenía esos sentimientos, ese afecto disciplinado, porque sabía que había un propósito mejor, había algo mayor. Su padre quería algo mejor. Y no importaba qué iban a pensar, ¿sí? No importaba si Jesús esperaba 2 días, él sabía que tal vez Marta y María iban a pensar mal de él. Tal vez iban a dudar de quién era Jesús. Tal vez hasta lo iban a odiar.
porque nos damos cuenta que en el versículo, aquí en el capítulo 11 y en el versículo 21, dice, Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Sí. Marta, cuando llegó Jesús, después de 2 días que se esperó Jesús, que fueron un total de 4 días, le dijo a Jesús, si hubieras estado aquí, hubiera vivido Lázaro. Marta aquí está culpando casi a Jesús. Pero Jesús sabía que iba a suceder. Jesús sabía y no le importaba. O valoraba más el propósito mayor. ¿Cuántos de nosotros amamos tanto así a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros hermanos y hermanas? ¿Cuántos de nosotros tenemos esa verdadera relación, esa relación genuina, tan genuina, que estamos dispuestos a sacrificar lo que aquella persona vaya a pensar de nosotros, con tal que yo sé que estoy haciendo lo correcto, porque estoy haciendo lo que está mejor para ellos, lo que es mejor para ellos? ¿Sí? Porque Jesús valoraba más el glorificar a su Padre que es lo que vaya a pensar Marta y María. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1. Y versículo 5. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 6, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Aquí estas virtudes de las que acabamos de leer, pienso que definen muy bien a Jesús específicamente en este momento. Que Jesús tenía fe. Él creía lo que su Padre le mandaba. Él tenía fe. Él era la plenitud de la fe. Él era el primogénito de nuestra fe, como dicen las Escrituras. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Él conocía, ese conocimiento que tenía acerca de lo que iba a suceder, el conocimiento que tenía sobre la voluntad de su Padre, lo llevó ¿a qué? A tener dominio propio. Jesús aquí estaba demostrando dominio propio. Así como demostró dominio propio cuando Satanás lo tentó, que convirtiera las piedras en pan después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Tenía hambre, sin embargo, demostró dominio propio. Pues aquí también. Amaba así a Lázaro, a sus hermanas, pero no actuó de impulso. No actuó por instinto, sino que meditó, tal vez oró y actuó sabiamente para la gloria de Dios. Porque nos dice en el versículo 6 que el dominio propio lleva paciencia. Entonces, no esperó solo un día Jesús, sino 2 días tuvo que esperar, porque esa era la voluntad del Padre. 2 días tuvo que esperar. ¿Cuánta paciencia se requiere para dejar pasar 2 días sin hacer nada, sabiendo que a la persona que amas está muriendo? Nosotros podríamos decir,
si escuchamos que nuestro padre, madre, hijo e hija está en grave condición, que solo les queda unas horas de vida, pero están al otro lado del mundo, no dudo que inmediatamente hallaríamos la forma para llegar a ellos. Pero nuestro Señor Jesús tenía el conocimiento de lo que era lo correcto, que lo llevó al dominio propio. Después tuvo la paciencia suficiente para esperar. En 1 Corintios, capítulo 9, versículos 26 y 27. 1 Corintios, capítulo 9, versículos 26 y 27. Nos dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces aquí Pablo está comparando nuestra vida como cristianos, como una carrera, como un deporte, donde los atletas, como en cualquier deporte, tienen que entrenar, tienen que ejercitarse, tienen que disciplinarse, tienen que demostrar dominio propio. Cuando un atleta quiere prepararse para una temporada, tiene que estar en una condición adecuada. Y para lograr estar en una condición adecuada necesita cuidarse de ciertos alimentos. No puede comer todas las donas y el pan dulce que a uno le encanta. No puede comer cuando esa persona quiere comer. Tiene que comer a ciertas horas y tiene que comer lo que le beneficie para poder estar disciplinado y preparado para el deporte. De igual manera, nuestra vida como cristianos requiere que nosotros estemos disciplinados, que tengamos dominio propio, que tengamos a nuestro cuerpo bajo servidumbre. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que abstenernos de ciertas prácticas que nuestro cuerpo desea, que hay que, en vez de actuar por instinto, actuar con paciencia, sabiamente. ¿Sí? Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo a punto de escoger a sus discípulos, ¿qué fue lo que hizo? Antes de escoger a sus discípulos, nos dice las Escrituras que Jesús oró. Antes de hacer una decisión tan importante como lo fue el escoger los discípulos que después iban a empezar a predicar en la iglesia del Señor, una decisión sumamente importante, Jesús oró. No actuó inmediatamente a buscar a estos discípulos, sino que se tomó el tiempo primero para asegurarse de que su mente estaba en el lugar correcto, de que su corazón estaba en el lugar correcto. Y después escogió a sus discípulos. Nuestro Señor Jesucristo no actuó inmediatamente, no fue a Marta y a María para sanar a Lázaro inmediatamente, sino que hizo, se esperó. Esperó. ¿Por qué? Porque tenía un propósito mayor. Tenía su cuerpo bajo servidumbre, dice las Escrituras. Así como Pablo. Bueno, también en Romanos capítulo 12 y versículo 2. Nos dice Pablo también, en Romanos capítulo 12 y versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para cualquier otro en el mundo,
lo que hizo Jesús hubiera sido algo ridículo, algo absurdo. Aún nosotros mismos en otro tiempo hubiéramos pensado igual. ¿Qué persona no va inmediatamente a ayudar a una persona que ama sabiendo que está muriendo? ¿Qué persona tan demente pudiera razonar así? Sin embargo, la vida de un cristiano se trata de una transformación de la manera en que nosotros pensamos, de la manera en que nosotros razonamos. Ya no razonamos según nuestros deseos carnales, ya no razonamos por instinto, ya no razonamos, ya no actuamos basado en lo que nosotros pensábamos, sino lo que nuestro Dios piensa. Nuestra mente va siendo transformada, está siendo cambiada de la manera que nosotros pensábamos a la manera que Dios piensa. Y eso fue lo que hizo Jesús. Tenía él su mente transformada. Él tenía la mente de nuestro Dios, de su Padre. Y pues nosotros debemos de hacer lo mismo. Porque nos dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es perfecta. Si Jesús hubiera ido inmediatamente, no hubiera sido perfecto. Pero Jesús esperó 2 días. Y eso hizo la perfección. Que ese evento fuera perfecto. Bueno, ahora vamos a regresar a Juan capítulo 11 y a continuar la lectura en esta historia. Juan, en el capítulo 11, ahora del 17 al 27. Sigue diciendo, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Notemos que cuando Jesús llegó y Marta supo que Jesús venía, dice que María se quedó en casa. A lo mejor ni siquiera quería ver a Jesús, porque Jesús no había ido inmediatamente. A lo mejor estaba decepcionada. Y estoy seguro que Marta también estaba demasiado decepcionada. Dice, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Todos culpando a Jesús porque estaban decepcionados. Pero después de que Marta dijo eso, noten lo que dijo en el versículo 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Esto es fe, ¿sí? Porque
Marta, aunque ella pensaba que Jesús la había decepcionado, aunque ella pensaba que Jesús tal vez no hizo lo correcto, aunque ella pensaba que él pudo haber vivido, que Lázaro pudo haber vivido si Jesús estuviera ahí, ella aún creía en Jesús. Así que entendemos que la fe supera las tragedias de la vida, aún las tragedias más devastadoras. Vamos al libro de Santiago, en el capítulo 1. Santiago en el capítulo 1 y el versículo 2. Nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, aquí entendemos, según aquí nos dice en el libro de Santiago, que cuando esté nuestra fe en prueba, ¿sí? Cuando hay alguna prueba en nuestra vida que pruebe, por eso se llama una prueba, porque prueba nuestra fe, ¿sí? Y como cualquier prueba hay que pasarla, ¿sí? Y la fe nos ayuda a sobrellevar, a superar aún las tragedias más graves de nuestra vida. Y eso nos va mejorando, eso va fortaleciendo nuestra fe. Jesús sabía que esto iba a suceder. ¿Ustedes piensan que si Jesús hubiera ido inmediatamente a sanar a Lázaro, cómo hubiera, a lo mejor sí hubiera aumentado un poco la fe de Marta y de María, pero no tanto como si Jesús se esperaba 2 días para después resucitarlo de entre los muertos? Ahí sí la fe hubiera aumentado aún más. Y así fue. Pero es de notar la fe de Marta, que aún que ella pensaba que tal vez Jesús no había hecho la decisión correcta, aún tenía fe en él. Sin embargo, estaba equivocada. Sin embargo, su fe también necesitaba crecimiento, tal como la de nosotros. Puede ser que diferentes eventos, diferentes tragedias puedan llegar a nuestra vida, así como en el caso de Marta, el fallecimiento de un ser querido, que tal vez llega al punto en que pues la gente o nosotros en algún momento culpemos a Dios, pero no es así. Eso no fue la culpa de Jesús. Jesús no mató a Lázaro. Jesús tenía un propósito mayor. Dejó que Lázaro muriera, pero tenía la gloria de nuestro Dios en mente. Pero nuestra fe debe de siempre llevarnos hacia adelante. Bueno, vamos a regresar a Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Vamos ahora a leer el versículo 28 al 37.
Nos dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y lo consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Todo mundo está preguntando, haciendo la misma pregunta. ¿Por qué Jesús hizo esto? ¿Por qué Jesús no llegó inmediatamente? ¿Por qué Jesús no hizo un milagro? ¿Por qué no sanó a Lázaro si es que verdaderamente lo amaba? Bueno, regresando al versículo 4. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ese es el fin de la vida de Jesús. El propósito principal de la vida de Jesús fue para glorificar a Dios, para glorificar al Padre. Ese debe de ser nuestro objetivo también, nuestro propósito, de glorificar a Dios. Y a Jesús no le importó que todo el mundo pensara que fue su culpa, porque el fin iba a ser mucho mejor. Entonces ahora la pregunta que quiero hacer, según los versículos que leímos aquí, es ¿por qué lloró Jesús? Si sabemos que Jesús esperó 2 días para dejar que Lázaro muriera, y él sabía que iba a ir, y él sabía que lo iba a resucitar, ¿por qué entonces lloró? Si sabía que Lázaro solo estaba durmiendo. O en otras palabras, Jesús sabía que Lázaro iba a vivir nuevamente. ¿Por qué entonces lloró Jesús? Bueno, hay 2 razones, pienso yo. La primera es que Jesús lloró con los que lloran, así como nos dicen las Escrituras, que debemos de llorar con los que lloran. Jesús tuvo compasión, vio que todos estaban tristes, vio que todos los que él amaba estaban llorando también por la muerte de Lázaro, vio sus espíritus tristes, decaídos, profundamente dolidos por la muerte de Lázaro. Y Jesús se conmovió. Sí. Dice que se estremeció en espíritu y se conmovió. Y bueno, después, cuando Jesús pregunta dónde lo pusieron, van y le enseñan y le dicen, aquí, Jesús, aquí pusimos a Lázaro, y era un sepulcro, ¿verdad? Y en aquel entonces los sepulcros eran como unas cuevas, y la entrada le ponían una piedra enorme enfrente de la entrada para que nadie pudiera entrar. Y cuando van y le dicen, aquí está Lázaro, versículo 35, Jesús lloró. Jesús lloró. Yo pienso también que Jesús lloró porque
Pues al ver toda esa tristeza, al ver que Lázaro estaba muerto, él estaba presenciando, él estaba viendo el desastre que el pecado causó. Sabemos que algún día Dios ha prometido que en el cielo no habrá más llanto, ni lágrimas, ni dolor de ningún tipo. Pero en esta vida, a causa del pecado, hay dolor y hay sufrimiento. Y Jesús estaba ahí presenciando esto a través de la muerte de Lázaro y la tristeza de los demás. Cuando Jesús vio eso, él lloró. Y él también sabía lo que le iba a suceder a él, que iba a ser crucificado a causa de los pecados del mundo. Así que Jesús lloró. Nos damos cuenta que Jesús también era hombre, así como usted y así como yo. Sí, Jesús es Dios, Jesús era Dios, pero también era hombre. Nos dice en las Escrituras, en Filipenses capítulo 2 y versículo 7. En Filipenses capítulo 2 y versículo 7. Hablando de Jesucristo, nos dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús tomó forma de siervo. Estuvo en la condición de hombre. Así como usted y así como yo, que tenemos hambre, nuestro Señor Jesucristo tuvo hambre. Así como usted y yo amamos, también nuestro Señor Jesús amó. Así como usted y yo sufrimos, también nuestro Señor Jesucristo sufría. Y así como algún día usted y yo moriremos, si Dios lo permite, pues también nuestro Señor Jesucristo murió. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Cómo obedeció Jesús en esta historia que estamos leyendo? Obedeció al Padre, esperándose 2 días, dejando que muriera, y después yendo a resucitar a Lázaro. Pero Jesús era hombre, y es necesario entender esto, porque las buenas noticias es que así como sabemos que Jesús era hombre, sabemos que Jesús entiende lo que nosotros padecemos en esta vida. Que nuestro Señor Jesús, cuando nosotros oramos al Padre, cuando nosotros oramos para pedirle que Él nos aliente, que Él nos ayude en cualquier dificultad que tengamos en nuestra vida, Él entiende. Porque Él también lo padeció. Y saben, así como Jesús esperó 2 días para que muriera Lázaro, el Padre, Dios Padre, también esperó, no hizo nada cuando estaban crucificando a su Hijo. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba ahí siendo azotado y después fue crucificado y ahí estuvo colgado nuestro Señor Jesucristo sufriendo, el Padre no hizo nada. ¿Por qué?
Podemos decir, ¿por qué el Padre no hizo eso? ¿Por qué fue su culpa? Si Él hubiera estado ahí, hubiera vivido nuestro Señor Jesucristo. Pero el fin de ese evento fue para la gloria de Dios, así como lo fue la resurrección de Lázaro. Así que Jesús también era hombre y Él entiende qué es lo que nosotros atravesamos en esta vida. Pero nuestro Señor Jesucristo los atravesó fielmente. Así que tenemos su ejemplo para seguir nosotros también. Ahora vamos a regresar a Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Vamos a leer ahora el versículo 38 al 44. Nos dice, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejarle ir. Entonces nuestro Señor Jesucristo aquí hace un milagro, algo extraordinario. Y nos dice en el versículo 42 que esto que estaba diciendo, dice, lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Este fue el propósito principal de este gran evento extraordinario. Este fue el propósito por el cual Jesús se esperó 2 días, no solo 1, sino 2 días, porque era necesario que pasaran 4 días para que comenzara a que se descompusiera el cuerpo, para que ya el cuerpo comenzara a deshacerse, a oler, porque entonces la gente se daría cuenta que Jesús tenía el poder de resucitar aún a una persona que ya olía, a un cuerpo que ya se estaba descomponiendo. Y así la gente, la multitud iba a saber que Dios lo había enviado. Ese fue el propósito principal de todos los milagros que Jesús hizo. Pero en especial porque ¿quién más tiene el poder para tomar la vida de alguien y volvérsela a dar más que Dios mismo? Pienso que no hay. Si Jesús hubiera hecho, si este hubiera sido el único milagro de Jesús en toda su vida, sin duda, pienso, sería que Jesús es de Dios y que Jesús es Dios. Sin embargo, ¿qué nos dice en el versículo 45? El versículo 45 nos dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Versículo 46. Pero algunos de ellos
fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Versículo 53. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de ahí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó ahí con sus discípulos. Wow. Sabemos que pues no hay señal más grande que esta, de tomar una vida de alguien que estaba muerto y dársela de nuevo para comprobar que es Dios. Y estos judíos, cuando se dieron cuenta de esto, en vez de decir: sí, tú eres Dios, tú eres el Hijo de Dios, perdónanos, estábamos equivocados. Nos dice el versículo 53, desde aquel día acordaron matarlo. Porque estos fariseos y judíos se preocupaban más porque la gente los siguieran a ellos, porque ellos querían ser los santos del pueblo, ellos querían ser dioses mismos, no que Jesús fuera el Dios. Ellos querían hacer todo lo posible para complacer sus deseos egoístas. Y no solamente querían matar a Jesús. Leamos en el capítulo 12 y el versículo 9 al 11. Juan 12, 9 al 11. Dice: gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, no solo por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. No solamente querían matar a Jesús, querían matar a la evidencia. Querían matar a Lázaro. Sabían que Lázaro había muerto. Sabían que Lázaro ya se estaba descomponiendo su cuerpo. Pero Jesús le dio vida. Vamos a matarlo otra vez. Ahora sí, que esté bien muerto. ¿De qué aprendemos de esto, hermanos? Pues aprendemos que aún una señal extraordinaria no va a convencer aún a los de corazón duro. No va a convencer a los que tienen orgullo. A los que ya están convencidos, no se les va a poder convencer. ¿Se acuerdan de la historia del rico y Lázaro? Cuando el rico muere, dice que abrió los ojos y estaba en tormento. ¿Sí? Y él se dio cuenta de que él se había equivocado, de que no vivió como debió vivir en su vida. Y cuando él pensó en sus hermanos que todavía estaban vivos, le dijo a Abraham: Padre Abraham, dile a Lázaro que vaya
y que resucite de entre los muertos para que les predique a mis hermanos que todavía están vivos. ¿Y qué le dice a Abraham? Abraham le dice, ni aunque uno se levantare de entre los muertos, creerán. Tienen ahí, ¿a quién? A Moisés y a los profetas. En otras palabras, no necesitamos un evento extraordinario para creer que Jesús es el Hijo de Dios. No necesitamos un evento extraordinario para creer que nosotros somos culpables y que nosotros necesitamos un Salvador. Simplemente necesitamos las Escrituras. Porque aquí tenemos toda la evidencia, aquí tenemos todo lo que necesitamos saber para entender, para creer con certeza de que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Y así que estos judíos, aunque un muerto se levantare, tomara y tuviera vida nuevamente, aunque uno resucitara entre los muertos y les predicara a estos judíos, no iban a creer. Al contrario, lo querían matar a Lázaro. Así que tomemos, hermanos, estas enseñanzas en nuestro corazón, que debemos de nosotros estar plenamente convencidos de quién es nuestro Señor Jesucristo y tomar su ejemplo. Tomar el ejemplo de cómo Él actuó en sus relaciones personales. Cuando Él estuvo en vida, cómo es que Él sí amaba a Marta, a María, a Lázaro, a sus discípulos, pero Él siempre puso la gloria y la voluntad de su Padre sobre todas las cosas. Y así que nosotros también hagamos lo mismo, ya sea familia, amigos, seres queridos, hermanos y hermanas, que no actuemos por impulso, que sí los amamos, pero siempre hagamos la voluntad de nuestro Padre, nuestro Dios, sobre todas las cosas. Que debemos de estar en completo dominio sobre nuestros sentimientos. Que debemos de usar nuestra fe para sobrellevar, para superar cualquier tragedia que venga a nuestra vida. Y de que debemos de creer que nuestro Señor Jesucristo no solo era hombre, que Él entiende lo que nosotros atravesamos, lo que nosotros sufrimos, pero que también Él era Dios. Y que aquí tenemos las Escrituras donde podemos aprender de Él. Dios le bendiga, y si usted aún no ha venido a las aguas del bautismo a ser parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, le invitamos en estos momentos mientras cantamos este himno de invitación. Dios le bendiga.